hemos hablado en uno de los vídeos anteriores de cómo la misericordia conlleva una aproximación, un acercarse y compartir. Porque no se trata solo de un sentimiento, sino de un sentimiento que nos conduce a participar de esa miseria que padece un hermano nuestro. En la misericordia divina, que es el origen de toda misericordia, ese movimiento de aproximación tiene su punto culminante, su punto clave, en la encarnación del Verbo. El Verbo se hizo carne. La misericordia de Dios se acercó tanto, que se encarnó. Y Dios, el Verbo, se hizo humano y fue hombre y vivió como hombre, puso su tienda entre nosotros. Por tanto, el misterio de la encarnación, volveremos sobre ello más adelante, es la revelación plena, la revelación ya palpable. Decía el apóstol San Juan en su carta: lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que han tocado nuestras manos del Verbo de la vida, os lo comunicamos para que estéis en comunión con Dios y con nosotros. Por tanto, la encarnación del Verbo es ese culmen, ese cenit de la aproximación de Dios al ser humano en su miseria. Pero hoy quiero subrayar un aspecto de eso, nada más que uno. Dios no saca conejos de la chistera. Dios respeta el tiempo, respeta la libertad, respeta la historia. No hizo la creación en 6 días. La creación fue un salir de la nada por su voluntad, pero con millones y millones y millones de años de desarrollo, de ajustamiento, etc. Lo mismo esto. La encarnación es todo un proceso. Justamente ahora oímos la campana que convoca a celebrar la encarnación y el misterio de la muerte y resurrección del Señor. Pues con este sonido de fondo, nosotros decimos: ese proceso que culmina en la encarnación tiene unas mediaciones. Los profetas, Moisés, Elías, acontecimientos que acercan Dios al hombre y el hombre a Dios. La Pascua de Israel, la salida de la esclavitud, la peregrinación por el desierto. Pero hay una mediación, y me alegro de las campanas si nos dejan oír, porque es la llamada a esta mediación. Hay una mediación especial. Es como el pasillo aéreo que va a unir y va a aproximar de verdad Dios al hombre, el hombre a Dios. ¿Sabéis cuál es? La oración. La oración es mucho más que pedir o agradecer, es algo más hondo. Luego se concreta en pedir, en agradecer, en solicitar el perdón, pero esos son los contenidos. La oración es una conversación que parece, a nuestra vista, que va del hombre a Dios. No, va de Dios al hombre, por medio de su palabra, que nos llega de maneras muy distintas, a veces hasta como susurros interiores. Y el hombre responde, y responde invocando, agradeciendo, pidiendo, invocando el nombre de Dios. De tal manera que la oración no es más que el eco de la palabra divina que se va aproximando, que va penetrando en el hombre, que va cargándose de humanidad. Porque cuando la oración sube, como respuesta, no sube abstracta o vacía. Cuando yo rezo, meto mis sentimientos, mis necesidades, mis alegrías, mis penas, mis fracasos, mi arrepentimiento, mi acción de gracias.
pero además sentimientos muy humanos, con esa complejidad y esa mezcla que tienen nuestros sentimientos de gratuidad y de interés, a veces de astucia, hasta intentando a veces engañar a Dios. Y todo eso sube en la oración y va penetrando en Dios, porque no hay oración que no sea escuchada por Dios. ¿Y cómo penetra la oración en Dios? ¿Cuál es la puerta que Dios abre al hombre? Su Verbo divino, que es el que ha hecho que seamos creados a su imagen. Jesucristo, el Hijo. Ese Verbo divino, esa sabiduría divina, que es el Hijo, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, es la que va acogiendo todas esas oraciones. ¿Os imagináis durante millones y millones de años, en religiones de todo tipo, la cantidad y la hondura, los gritos que han subido del hombre a Dios? ¿Creéis que se ha olvidado Dios de una sola? No, todas han ido entrando en la sabiduría divina. Y la sabiduría divina se ha ido cargando, vamos a decirlo así, de humores, de sentimientos, de afectividad humana. Se ha ido, la palabra está mal dicha, pero permitidla, enriqueciendo con la humanidad más profunda, con el corazón del hombre levantado a Dios. Todo eso está en el Verbo. Desde la primera oración que Adán hiciera, todo eso está en el Verbo divino. Y lentamente, muy lentamente, el Verbo divino va humanizándose. Por eso digo, la oración es la mediación más importante. Porque cuando leamos la genealogía de Jesús, Abraham engendró a Isaac, etc., o Adán engendró, ahí tenemos la historia del ADN de Jesús. Pero debajo de eso hay una historia de oración, de corazones que invocan, de sentimientos que suben como respuesta a la invitación de Dios. Es el camino a la encarnación. El Verbo divino, la sabiduría divina, se va humanizando. Pero al mismo tiempo, mientras el hombre reza, como eso es eco y respuesta de las sugerencias de Dios, el hombre se va divinizando, va recibiendo esa sabiduría en su corazón, va empalmando, empatizando con el Verbo divino. Esos son los orantes. Y la historia de Israel es una historia de orantes. ¿Habéis caído en la cuenta la importancia que tiene el libro de los Salmos en la Biblia y para nosotros? ¿No habéis observado que son oraciones donde está toda la experiencia humana? El enfermo que pide la salud, el moribundo que ruega por su sanación, el derrotado o el que va a entablar una batalla que pide el valor y la asistencia de Dios, el que quiere ver el rostro de Dios, el que pide... Qué bonitos son los salmos. Es la experiencia de toda una historia orante que se ha hecho palabra. Y la han rezado y la hemos rezado cientos y cientos de millones de personas en las persecuciones, en los pogroms, en los campos de exterminio. El salmo nace y por eso cuando llega el momento de María, podíamos decir con San Agustín, alterando sus palabras. San Agustín decía, María ha engendrado por la fe antes que por el vientre, que por las entrañas. Y nosotros podríamos decir, por la oración antes que por las entrañas. María es la oyente de la palabra, la orante, la que tiene el corazón tan abierto por toda la historia de oración de Israel y la suya, que es capaz de oír, de escuchar las palabras del ángel. Y es capaz de responder con una oración que es el resumen de toda esa historia. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí tu palabra. Esa es la oración de María.
Y por tanto, ese es el comienzo de la encarnación. ¿Qué es lo que deseo yo que en este momento pensemos? ¿Te das cuenta que cada vez que oras y abres el corazón a Dios, estás recibiendo su palabra y estás introduciendo en el Verbo ya encarnado, hombre en el cielo, toda tu experiencia humana más profunda? ¿Te das cuenta de eso? ¿Te das cuenta que estás colaborando a que un día todo el cuerpo de Cristo ya resucitado, todos los hombres que han recibido la gracia de Dios y han respondido, pues exprese totalmente la encarnación del Señor? Tu oración, como la de María, está colaborando no a la encarnación inicial del Verbo, pero sí al proceso de encarnación en que todos vamos a unirnos a su cuerpo glorioso y resucitado. Por eso no os limitéis a orar como una obligación, como un método, como un medio para lograr la paz interior. No, uniros a todos los santos, incluidos los de las religiones primitivas y extrañas. Uniros a María, porque es la forma de dejar que Dios se aproxime plenamente a nosotros y que nosotros nos aproximemos a Dios. Ahí nacerá de verdad la misericordia, la divina, que ya está, y la humana, que tiene que realizarse.